Buenas tardes, queridos Jackie Power. Siendo el día 1 de abril del año 2021, traigo información muy importante que te voy a proporcionar. Este día, querida familia, querido Jackie Power, vamos a hablar de un personaje político que ha tenido, algunos puestos de relevancia nacional y que ha sido uno de los actores políticos de las últimas décadas. Estamos hablando de Alfonso Durazo Montaño. Como todos saben, viene siendo ahorita candidato a la gobernatura por el estado de Sonora. Vamos a hablar sobre este personaje, vamos a hablar sobre su trayectoria y de algunos aspectos que consideramos nosotros de mucha relevancia y que le pueden servir pues a la comunidad sonorense en estas próximas elecciones que se van a llevar a cabo en este año de 2021. Alfonso Durazo Montaño es oriundo de Bavispe, Sonora, un pueblo sonorense que está al norte de México, que tiene aproximadamente como 1000 habitantes. Alfonso Durazo Montaño también podemos decir que tiene una trayectoria laboral de bastante consideración y que ha ocupado bastantes puestos públicos de mucha relevancia. Entre los principales cargos que ha tenido de relevancia vienen siendo que él trabajó en la Secretaría de Gobernación entre el año de 1973 por allá al año 1980 aproximadamente. Aparte de este puesto que trabajó en la Secretaría de Gobernación, también fue secretario particular de Luis Donaldo Colosio Murrieta cuando este político sonorense era presidente nacional del PRI por allá en el año de los 90, precisamente a finales de los 90. Y pues como todos sabemos, ¿verdad? Cuando hablamos de Luis Donaldo Colosio Murrieta, pues también que fue un político sonorense de mucha relevancia, que desgraciadamente pues tuvo un final muy trágico, relevancia. Aparte también Alfonso Durazo Montaño también trabajó en el gobierno de Vicente Fox Quesada en el año 2000, cuando el Partido Acción Nacional le ganó la candidatura. Bueno, más bien la candidatura primeramente Vicente Fox Quesada a la presidencia y posteriormente en los comicios que se llevaron a cabo en el año 2000 ganó las elecciones siendo el primer presidente de la República de la alternancia en el poder. Posteriormente Alfonso Durazo Montaño pues también tuvo algunos puestos de mucha relevancia en el estado de Sonora, ya que él fue diputado federal plurinominal por Sonora, también fue senador de la República, y como todos sabemos, al empezar este sexenio del presidente López Obrador, él fue nombrado secretario de Seguridad Pública, mismo puesto que desempeñó hasta hace poco, que presentó la renuncia para competir por la candidatura del estado de Sonora. Estudió licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana e Ingeniería Civil en la UNAM. Tiene maestría en Administración Pública por el Instituto Sonorense de Administración Pública. Además, un doctorado en Políticas Públicas por el TEC de Monterrey. Trabajó en la Secretaría de Gobernación de 1973 a 1982, también en 1995. Fue secretario particular de Luis Donaldo Colosio en su periodo como líder del PRI. A partir de julio del 2000 se desempeñó como secretario particular de Vicente Fox cuando era presidente. También fue candidato a senador por Sonora en el 2006. Diputado plurinominal en la 62 legislatura, presidió además el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Sonora de 2015 a 2018. Y en septiembre de ese mismo año tomó protesta como senador en la actual legislatura. Meses después solicitó licencia para asumir el cargo de secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Aquí, querido Jackie Power, pues podemos hacer una pausa
precisamente para hablar detenidamente sobre este personaje político, ya que después de tener por ahí alguna actividad política en el estado de Sonora, ¿verdad? A partir por allá desde el año 2006, que también anduvo participando en la campaña presidencial de López Obrador, precisamente en esa campaña presidencial, y también pues él anduvo ahí apoyando al candidato López Obrador en ese tiempo, y posteriormente también Alfonso Durazo acompañó al presidente hoy, ¿verdad?, en funciones, López Obrador, en la elección 2012 y posteriormente en el año de 2018, que como todos sabemos también participó él apoyando a López Obrador, ¿verdad?, él siendo candidato como senador de la República por el estado de Sonora. Y pues el final de esa elección ya pues todos la conocemos, ¿verdad?, de que el presidente López Obrador fue el ganador de esas elecciones, y pues a raíz de toda esa situación ahorita se encuentra ejerciendo dicho cargo, que comprende del año 2018 al año 2024. Este personaje político sonorense, pues la verdad que sí viene siendo sujeto ahí no nomás en el estado de Sonora, sino que también por algunos personajes políticos adversarios al partido Morena, en el cual lo han criticado precisamente sobre algunos aspectos de su vida laboral de este personaje. Pero independientemente de la cuestión de la crítica que puede tener Alfonso Montaño, Alfonso Durazo Montaño, pues sí vemos pues de que independientemente de la crítica que le hagan a esta persona, ya que pues dicen, verdad, de que si bien Alfonso Durazo Montaño viene siendo residente y es oriundo del estado de Sonora, pues también dicen por ahí pues de que ha durado más tiempo viviendo en la Ciudad de México que en el estado de Sonora, ¿verdad? Y que no conoce pues el estado perfectamente, y que no es digno, según para sus adversarios políticos de Sonora, para ser candidato a la gobernatura por Morena. Independientemente, señores, de esta crítica que puede tener Alfonso Durazo Montaño sobre esa situación, ya viéndolo desde un punto de vista objetivo, podemos ver pues que este personaje, Alfonso Durazo Montaño, al menos consideramos que sí tiene una coherencia política, porque siempre ha estado luchando dentro de las trincheras de la oposición. Una vez pues de que anduvo muy pegado ahí con Luis Donaldo Colosio Murrieta, y después de esa tragedia, como él lo ha comentado en diferentes ocasiones, en que lo han entrevistado al respecto, ¿verdad?, sobre esa situación, él siempre, a raíz de esos hechos lamentables, él asegura pues que ha tratado de luchar precisamente por una alternancia y por un cambio político verdadero en México. Pero pues también yo creo que viene siendo muy muy normal, ¿no?, que la oposición en Sonora se le lancen a Alfonso Durazo Montaño. Más bien yo creo que más bien eso se debe a que le tienen miedo o a que le tienen temor, porque saben bien pues de que independientemente de lo que digan, de las críticas que tenga, pues vemos que este personaje tiene muchas tablas políticas, ¿verdad?, y que tiene mucho conocimiento de la política, y sobre todo por la experiencia laboral y política que tiene desde el año por ahí de 1970 a principios de los 1970, y los puestos que he ocupado hasta la actualidad, pues vemos que es un personaje político que tiene mucha experiencia, y sobre todo, señores, que es un personaje político que conoce perfectamente bien las entrañas y los sótanos del poder en el sistema político mexicano. Es una persona que sabe bien cómo funciona la política, y que sabe cómo se mueven las cosas, ¿verdad? Y que pues él sabe de una manera u otra
él puede ver algunas situaciones que le pueden beneficiar a él en su vida profesional, así como aportar algo a México. Y es el caso pues de que a raíz de que, no obstante, que al iniciar este sexenio de López Obrador en el año 2018, él, aún siendo senador de la República, pidió licencia y se incorporó precisamente al gabinete de López Obrador, previa invitación a este para que ocupara la Secretaría de Seguridad Pública, puesto que venía desempeñando hasta hace pues poco tiempo, que tuvo que dimitir pues para irse a buscar la candidatura a Sonora, precisamente por la gobernatura. Acredita ya su registro como candidato a gobernador por parte del partido Morena en una ceremonia que convocaron aquí en el Comité Directivo Estatal del mismo partido. Son Jacobo Mendoza, Javier Lamarque y Alfonso Durazo quienes aparecen en la imagen, y son justamente Jacobo Mendoza y Durazo quienes ya firmaron. Aquí está el acuerdo. Oficialmente Alfonso Durazo está registrado como candidato ante Morena a la gobernatura del estado de Sonora. Y a raíz de ahí, pues ahí está el señor, precisamente desde esa trinchera, está pues ya trabajando sobre esa situación, sobre toda, preparándose para la campaña política que en unos días más empezará en todo el territorio nacional, que ya ven que va a haber elecciones precisamente para diputados federales, senadores, alcaldes, bueno, nada más creo que senadores no, sino que van a ser presidentes municipales, diputados locales, federales, presidentes municipales, ¿verdad? Y algunas gobernaturas por ahí como 15. Entonces Alfonso Durazo Montaño, pues ahorita ahí está en esa encomienda que tiene por el partido Morena, precisamente preparándose para esta campaña electoral. Aquí, señores, vamos a tratar de ser muy objetivos sobre esa situación. Y, Alfonso Durazo Montaño, si bien sus adversarios políticos pueden pues achacarle algunas críticas al respecto sobre su cuestión política, sobre los lugares en donde ha trabajado y todo lo demás, yo creo que así como pues ellos ven algunas situaciones ahí, ¿verdad?, que para ellos vienen siendo unas críticas muy fundadas, también nosotros como sonorenses podemos decir, al menos, o sea, que sí nos da gusto realmente que una persona venga, pues, que sea realmente de Sonora, ¿verdad?, y que esté preparada, que venga a tratar de colaborar y de sacar adelante Sonora. Entonces, si vemos cuáles son una de las ventajas que tiene Alfonso Durazo Montaño, unas ventajas que tal vez es lo que tiene muy nervioso a sus adversarios políticos ahí en Hermosillo, Sonora, sobre todo a su contrincante principal, que es el Borrego Gándara o Ernesto Gándara, ¿verdad? Yo creo que sí le tienen un poquito de miedo, un poquito de temor, porque saben que este hombre tiene experiencia, pues, y esta persona sí está muy vinculada y muy relacionada con los actores principales de Morena, sobre todo del presidente Obrador, que está ahorita en el poder. Una de las ventajas que tiene Alfonso Durazo Montaño, para nuestro punto de vista, que lo puede utilizar, ¿verdad?, para lograr llegar a la gobernatura de Sonora, viene siendo que él viene siendo un candidato único por Morena. Al decir que viene siendo un candidato único por Morena, queremos decir de que no se inscribió precisamente para competir por la gobernatura de Morena ningún otro militante político para hacer la competencia y para competir por esa precandidatura de Morena. Aparte de que es un candidato único, también Alfonso Durazo Montaño, él también fue presidente de Morena en el estado de Sonora del año 2015 al 2018. Y otra de las ventajas precisamente que tiene Alfonso Durazo Montaño es que conoce perfectamente bien Sonora. Aparte, pues, de que él, como es un personaje
muy conocido en el estado de Sonora, oriundo de Bavispe, Sonora. Obviamente que él conoce a todos los actores políticos del estado de Sonora. Y cuando estamos hablando de los actores políticos, señores, estamos hablando de que Alfonso Durazo Montaño conoce tanto como empresarios, como agricultores, ganaderos, empresarios pequeños y medianos empresarios. Conoce también pues algunos organismos ahí no gubernamentales de Sonora, y sobre todo pues también algunos grupos por ahí de algunos círculos por ahí de campesinos, ¿verdad? De algunas centrales campesinas ahí muy reconocidas ahí en Sonora. Y uno de los principales beneficios que puede tener Durazo, yo creo pues al andar compitiendo por la gobernatura de Sonora, pues señores, pues es nada más y nada menos que Alfonso Durazo Montaño es una de las personas de más confianza del presidente López Obrador, ya que, como les mencioné hace unos momentos, Durazo Montaño lo ha acompañado en la lucha política Obrador para que consiguiera la presidencia de la República del año 2006 hasta el año 2018. Entonces es una persona de mucha confianza, lo que equivaldría pues que si en un momento dado Durazo Montaño ganara la gobernatura por Sonora, pues uno de los principales beneficiados de esa relación que tiene Durazo Montaño con el presidente de la República, López Obrador, sería muy bien aprovechado precisamente para hacer un buen gobierno en el estado de Sonora. Entonces son toda una de las ventajas, una de las ventajas más grandes que tiene, ¿verdad? Que es fue uno de los funcionarios públicos de Obrador de mucha confianza. Inclusive, pues como por ahí lo vimos en algunas plataformas digitales, cuando presentó la renuncia, Durazo Montaño lo hizo de una manera pública en una mañanera, y pues ahí López Obrador realmente no escatimó alabios, no escatimó comentarios positivos, en el sentido de que dijo el mismo Obrador pues de que le hubiera gustado que Alfonso Durazo se quedara en la Secretaría de Seguridad Pública porque estaba haciendo un buen papel, ¿verdad? Y era un hombre de todas sus confianzas, sobre todo que era un hombre íntegro, ¿verdad? Y pero pues que en fin, que iba a respetar esa decisión de Alfonso Durazo por competir en Sonora por la gobernatura. Amigas, amigos, un gusto estar aquí en Obregón, reunirme aquí con ustedes. Gracias por acompañarme en este inicio de campaña aquí en Obregón. Me dirijo en primer lugar a mi amigo Adolfo Salazar, delegado de Morena en funciones de presidente, a mi estimado Ramón Flores del PT, Omar del Valle, mi estimado Omar Partido Verde, mi estimado Javier Ceballos de Nueva Alianza, a Sergio Pablo Mariscal, alcalde de Cajeme, a Javier Lamarque, mi estimado Javier, presidente del Consejo Estatal de Morena, a Margarita Vélez, coordinadora de campaña sin candidato, y a mi estimada Ernestina Castro, coordinadora de los diputados, las y los diputados de Morena. Vengo a decirles aquí a ustedes que el tiempo ha llegado y el día se ha cumplido. La hora de compromiso más importante en mi carrera política está hoy y está aquí. Desde el corazón del Valle del Yaqui, de la mano de ustedes y con cada uno de ustedes, les digo que vamos juntos a transformar a Sonora. Entonces, muy lejos de eso, señores, de esa situación de
de Alfonso Durazo Montaño, pues ahorita ya viene siendo candidato a la gobernatura del estado de Sonora. Según en algunas entrevistas que ha tenido en algunos medios de comunicación de Televisa, sobre todo ahí en Hermosillo, pues él ha hablado sobre todas sus intenciones que tiene de llegar a la gobernatura de Sonora. Inclusive también ya ha hablado sobre una cuestión de un plan de trabajo que ya tiene elaborado para que una vez de que llegue al poder a Sonora lo va a echar a andar. Entonces, entre otras cosas que él comentó, ¿verdad?, al respecto sobre esa situación, donde cual él dice con un plan de desarrollo que tiene para el estado de Sonora una vez que lleva el poder, pues yo de lo que sí yo he visto pues de esas entrevistas que le han hecho en algunos noticieros a Montaño, la verdad que sí coincido con él en esa situación, ¿verdad? Donde él ya habla pues, donde dice que ya es hora que se saque a Sonora sobre ese bache, precisamente en que está ahorita atorado Sonora, ya que pues hace muchísimos años precisamente que tiene un atraso económico, ¿verdad? Y un atraso en todos los aspectos, ya que si bien pues aduce Alfonso Durazo que el estado de Sonora es un estado pues muy rico, ¿verdad? Que tiene una actividad económica precisamente bastante muy buena en todos los aspectos, como de la minería, como de la ganadería, agricultura y todo lo demás. Sin embargo, que no obstante que es un estado o sea, muy poderoso a nivel nacional, donde hay una economía, donde hay una actividad económica bastante fuerte, la verdad él lo dice pues de que no obstante de que Sonora es un estado muy rico, desgraciadamente que no ha logrado pues de que esa riqueza, que esa cuestión económica llegue a los ciudadanos de Cajeme. Y pues ahí realmente con esos comentarios que él hace, Alfonso Durazo Montaño, ahí yo sí coincido precisamente con él, porque efectivamente el estado de Sonora, como todos sabemos, es un estado muy rico en todas las actividades que desempeña, en todas las actividades que desempeña, pero desgraciadamente, inclusive también él mencionó sobre este punto que voy a comentar y que lo comparto con él, desgraciadamente de hace 35 años, hace 35 años, Sonora era un estado pues igual bastante rico, donde había una economía bastante sólida, ¿verdad? En ese tiempo, hace 35 años, Sonora ocupaba un primer lugar a nivel nacional, sino el segundo lugar en cuanto a la riqueza generada y en cuanto al nivel de vida muy buena que estaban llevando todos los ciudadanos de Sonora. Era una economía tan buena, una economía que premiaba y que le llegaba a todos, ¿verdad? Esa derrama económica. Pero pues como él comenta, yo coincido con él, de hace exactamente unos 35 o 30 años, que un grupo político de una élite del poder, pues estamos hablando de una oligarquía, precisamente que se apoderó del poder en Sonora y que de entonces, desgraciadamente, toda esa política de los gobernadores en turnos que han llegado ahí, ¿verdad?, que han sido de un grupo oligárquico bastante fuerte, los que se apoderaron del gobierno, y que toda esa riqueza que se ha generado precisamente en el estado de Sonora, que se genera, pues esa riqueza queda pues va dirigida a toda esa élite de poder, a esa oligarquía, que son los que tienen el control político y económico de Sonora. Y eso hace ver pues de que esa economía, que todos los beneficios precisamente de la política económica que han llegado de los gobiernos a Sonora de hace 35 años a la fecha, pues tanto priistas como panistas, en realidad que los únicos beneficiados precisamente sobre esa situación ha sido ese grupo oligárquico que actualmente ostenta el poder en Sonora. Señores,
Y ahí realmente, pues yo creo que sí tiene razón Alfonso Durazo, y yo también concuerdo, como sonorense, yo puedo hablar al respecto, porque la verdad, muchos sonorenses, ¿verdad? Muchos sonorenses que realmente de los ciudadanos de a pie, que no son de esa élite, de ese grupo oligárquico que es el que verdaderamente tiene el poder, ya estamos cansados, señores, ya estamos cansados de que sean las mismas personas, que sean las mismas familias las que lleguen al poder y que se beneficien pues con todos los programas de gobierno y con toda esa riqueza económica que produce el gobierno para ellos mismos. A través de diversas empresas, actividades, ellos son los beneficiados, ¿verdad? Ya que la política del gobernador en turno, de esos gobernantes que han llegado del PRI al PAN, han sido directamente encaminadas pues y dirigidas para que esos grupos oligárquicos lleguen al poder. Y la verdad, señores, pues ya estamos cansados, la mayoría de los sonorenses, de que pues de que ese grupo poderoso, esa élite del poder, ese grupo oligárquico, ¿verdad? Como los Burs, los Gándara, los Castelo, los Parada, los Díaz Brown, los Beltrones Rivera, los Mazón, los Ramos, precisamente son esas familias, son las únicas beneficiadas precisamente sobre todos los beneficios que ha arrojado los gobiernos que han estado en el poder de hace 35 años. Y la verdad, todo este grupo de personas que les acabo de mencionar, este grupo oligárquico que nos llenó de orgullo a los sonorenses y que ahora, bueno, pues estamos en una situación muy compleja, mucho más allá de la pandemia, porque ya veníamos en una situación compleja, pero aún así soy optimista, tengo plena confianza en que podemos salir adelante, en que vamos a salir adelante, en que vamos a recuperarnos del tema sanitario, está ya la luz al final del túnel, y en el tema económico, pues ahí sí hay que sentar las bases de una nueva prosperidad del Estado para relanzar económicamente a la entidad y que recupere la grandeza que nos llenó de orgullo hace algunas décadas. Ya ha mencionado, Alfonso, el privilegio que tenemos geográficamente del estado de Sonora, donde se encuentra. Ha hablado también de Guaymas, sobre todo, el repotenciar el municipio de Guaymas, uno de los principales puertos a nivel nacional. Y también un tema que he visto a través de los mensajes, Alfonso, el tema de la pobreza, que nos ha mencionado que va pegado con el tema económico, el asunto que se ha incrementado la pobreza aquí en nuestro estado. Bueno, sí, efectivamente la pobreza se ha incrementado. 1 de cada 5 sonorenses no sabe si tendrá un mendrugo de pan para llevarlo a la boca. No quiero dramatizar, pero esa es la realidad. A veces no nos gusta escucharla, particularmente desde el poder, pero es imprescindible tener claros los diagnósticos de tal manera que podamos construir una solución adecuada. El gobierno tiene que ser un facilitador de la inversión, tiene que acompañar a los empresarios porque finalmente son los que generan empleo, pero tiene que acompañarlos desde una posición de promotor de la inversión, no como socio, es decir, no que los funcionarios pues se lleven una tajada de la riqueza generada por los empresarios. Eso es un acto de corrupción. Tiene que ser un facilitador auténtico, de tal manera que los empresarios generen empleo y el empleo justamente remunerado nos permita sustentar una política de bienestar social en el largo plazo. Una de las razones fundamentales que ha obstaculizado el desarrollo del Estado es la corrupción. Consecuentemente, tenemos que aplicarnos a combatirla a fondo, obviamente en la administración pública, de tal manera, junto con otras medidas, por supuesto, el tema de la seguridad es un tema también recurrente y está íntimamente asociado al impulso del desarrollo económico. Voy a atender personalmente, me voy a aplicar a atender el tema de la inseguridad
no lo voy a delegar en segundos, ni terceros, ni en cuartos, lo voy a atender personalmente. Es imprescindible en el ámbito de la seguridad crear infraestructura institucional para tener capacidad para enfrentar al crimen organizado. Con lo que actualmente se tiene, no es posible hacerlo. Se le está dejando toda la tarea al Ejército, a la Marina, a la Guardia Nacional, pero eso no es posible. Tú ves en la calle permanentemente a la Guardia Nacional o al Ejército, sin embargo no ves a la Policía Estatal, no ves a los agentes de investigación criminal. ¿Por qué? Porque son unos cuantos elementos. El Estado de Sonora tiene 1,000 elementos de la Policía Estatal, pero se requieren 4,000. Con 1,000 elementos desparramados en la geografía del Estado, obviamente no se nota. Sí, claro. En fin, pues vamos por un relanzamiento económico del Estado, vamos por la recuperación de su grandeza, pero para eso tenemos que tomar el control del gobierno, porque el gobierno es un instrumento, debe ser un instrumento al servicio del interés general de la población. Que tiene el poder en Sonora, ¿verdad?, han sido los únicos beneficiados, cuando en realidad los gobiernos no han cumplido, esos gobiernos que han estado de 35 años para acá, no han cumplido con la función de un buen gobernante que debe ser dirigido pues a que los beneficios dentro de un gobierno sean para toda la comunidad. Y cuando estamos hablando de toda la comunidad, estamos hablando de todos los sonorenses, tanto del norte como del sur de Sonora. Entonces, ahí señores, pues en cuanto a esta situación, alguien por ahí diría, no, Jackie Pau, lo que pasa que pues ahí es un grupo oligárquico, pues es de la que llama Obrador como la mafia del poder, ya que son los únicos beneficiarios, son ellos los que ponen, si no compiten ellos directamente, ponen a un personero ahí, ¿verdad?, para que llegue el poder, pero pues ellos son los que mangonean y son los que ellos tienen el control, y todas esas personas que llegan, precisamente que ponen ellos en el poder ahí, pues van todas las políticas públicas, económicas, encaminadas para su beneficio en todos los aspectos. Y aquí, señores, pues yo creo que sí tienen razón todas estas personas, porque nosotros como sonorenses es lo que hemos visto y es lo que estamos viviendo. Inclusive pues no es un secreto, ¿verdad?, de que la gobernadora Claudia Parlovich Arellano, pues todo el mundo sabemos, ¿verdad?, de que pues esa persona responde a los intereses de Manlio Fabio Beltrones y del señor Mazón. Esta persona viene siendo y fue promovida por Beltrones Rivera y por Mazón, y a través de ellos la Claudia Parlovich llegó al poder, ¿verdad? Y pues la verdad que pues eso es un tema bastante interesante que puede ser motivo para un video específicamente, pero es una gobernadora que siempre ha estado en el escándalo, ¿verdad?, involucrada por ahí por medios, por algunos medios de comunicación y reportajes, ¿verdad?, que ahorita no viene el caso mencionar, que le involucran en muchos actos de corrupción. Entonces, pues ojalá pues que Alfonso Durazo Montaño, como él lo manifiesta, ¿verdad?, que al llegar al poder, que ahora sí vea por la gente de a pie, que ahora sí ya rompa con esta política, con ese grupo oligárquico que siempre han sido los únicos beneficiados en el poder, ¿verdad?, para que sea un gobierno más justo, ¿verdad?, y que la economía del estado de Sonora premie para todos los sonorenses. Inclusive él ya está hablando sobre unas cuestiones ahí pues de su plan de gobierno, ¿verdad?, de que va a ser plural, total, trae muchas ideas ahí. Bueno, pues para mí realmente sí me da mucho gusto, ¿verdad?, que incluya, él habla que va a incluir a jóvenes, que va a incluir a jóvenes con experiencia, a jóvenes sin experiencia, que inclusive que va a ser un gobierno parental, tanto de 50% hombres y 50% mujeres, ¿verdad? Y sobre todo dice que él pues estando en el poder, que va a gobernar por todos y que no se va a dejar manipular por esa élite, por ese grupo oligárquico que ha tenido el poder en el estado de Sonora de hace 35 años, ¿verdad?
Y cuando decimos de ese grupo oligárquico, son todas las personas que hace un momento mencioné. Entonces, también Durazo Montaño también hace ver pues de que una de sus prioridades que tiene en el estado de Sonora viene siendo la pobreza, ya que a juicio de él dice que 1 de cada 5 sonorenses ahorita con este problema, como está el gobierno del estado de Sonora distribuyendo la riqueza, que 1 de cada 5 sonorenses que tienen problemas para llevarse un pan, o sea, un pedazo de pan a la boca, ¿verdad? Que es un gobierno muy elitista, muy clasista y muy selectivo, ¿verdad? Él menciona también ahí que hay algún influyentismo en todas esas situaciones, y qué bueno pues de que vea por los ciudadanos de a pie, y que le dé participación pues a muchos grupos empresariales pequeños y medianos empresarios de Sonora, y sobre todo que le llegue a la gente algunos beneficios, y sobre todo pues él dice que va a combatir la corrupción, que combatiendo la corrupción va a haber muchos recursos, ¿verdad?, mismos que se van a utilizar para muchos programas sociales de gobierno. También pues él dice Durazo Montaño, ¿verdad?, que él va a gobernar, que está seguro que va a gobernar porque va a ganar estas elecciones, que va a gobernar con los principios de la 4T. Los principios de la 4T que vienen siendo no robar, no engañar y no traicionar. Y sobre todo él dice pues de que que se le va a dar prioridad, y que él va a encauzar y va a dirigir exactamente el problema de la seguridad. Que la